Bien. Bueno. Bueno, buenas noches. Gracias a todos por estar. Vamos a charlar un poquito el, sobre el sistema cardiorrenal, como para compartir un poco. Y les vamos a agradecer a Qualcos, que nos viene acompañando durante todo este tiempo, con toda la línea completa de productos farmacológicos que están en veterinaria para perros y gatos. Es una de las líneas más completas que hay. Tenemos productos como la amiodarona y el sildenafil que normalmente no conseguíamos en veterinaria. Ahora las tenemos disponibles. Y vamos a agradecer también a Biomedic, que esta vez también nos acompaña. Es una empresa nacional que fabrica acá equipos de electrocardiografía y de Holter. Tiene dos versiones el equipo de electrocardiografía, uno con cable y otro con Bluetooth. Y el Holter es un dispositivo bastante pequeño que se coloca en el paciente y permite visualizar así de manera fácil por largos periodos los registros, ¿sí? La línea de Qualcos incluye el Cardio 3, el Cardiocepril, Cardiodarona, Cardionafil, Cardiotenol y el Cardiovendam. Así que está dentro de todo bastante completa. La diferencia entre el Cardiocepril y el Cardio 3 es que el Cardio 3 tiene benacepril, espironolactona y magnesio, y el benacepril viene solo por si necesitamos usarlo de esa manera. Venía hablando del sistema Holter, que bueno, permite lograr registros por periodos largos. Es un sistema bastante confiable y fácil de interpretar. Tiene una fase bastante amigable y es bastante sencillo de almacenar estudios y después poder visualizarlos y analizarlos, por supuesto. Bueno, así que agradecemos nuevamente esta noche a todos los participantes. Espero que puedan disfrutar, aprender y interactuar. Y a Qualcos por acompañarnos siempre. Esto nos permite movernos un poquito y pagar la página, esto, el Zoom y esas cosas. Así que muchas gracias. Bueno, nuevamente buenas noches a todos. Como en cada uno de los eventos que organizamos, queremos agradecerles siempre a todos los que están del otro lado, porque bueno, ya lo repetimos hasta el cansancio que esto funciona gracias a que estamos todos en esto. Hoy vamos a hablar o debatir un poco sobre el síndrome cardiorrenal y vamos a tenerlo a Martín y a Valeria como disertantes. El doctor Martín Acacia, que es veterinario egresado de la UBA, es magíster en agronegocios de la UCEMA, es concurrente al servicio de nefrourología del Hospital Aeronáutico Central y del Hospital Garraham. También es concurrente del servicio de urología del Hospital Thompson y del servicio de endourología y litotricia del Hospital Italiano. Además, en la materia es disertante, tanto nacional como internacional, en posgrados, ¿sí? Y bueno, él va a ser uno de los disertantes que vamos a tener hoy. También va a disertar la doctora Valeria Agosti, que es especialista en cardiología clínica egresada de la Universidad de Buenos Aires. Es instructora en la especialidad de cardiología de la Universidad de Buenos Aires y es médica de planta ad honorem del servicio de cardiología del Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA. Y después, bueno, le vamos a ir pidiendo que las preguntas que surjan las puedan mandar a través de YouTube para después transmitírselas a ellos y también, bueno, ir comentando lo que surja. Así que, bueno,
agradecerles nuevamente a todos y dejarlos con las introducciones al tema con Martín y con Valeria. Muchas gracias. No sé quién de ustedes va a comenzar, me perdí yo. Vale, te damos la palabra, vamos. Bueno, dale. Vamos a ver si esto sale. Sí. Ay, siempre con la misma toda. ¿Se escucha? Sí, muy bien y se ve bien, ¿eh? Ya. Después los voy a perder, me parece. Cualquier cosa, chifla Bueno. que estamos aquí. Bueno, básicamente la idea de armar esta mini intro era como ponernos un poco en tema de esto que vamos a hablar y que después vamos a debatir entre todos, que son los desórdenes del eje cardiovascular renal. Y como para empezar a hablar, me pareció interesante hablar un poco de las definiciones que se manejan hoy en día. La que ya todos conocemos es la de síndrome cardiorrenal, que es la que se usa en medicina humana, ¿sí? Que lo que se ve es la alteración de un órgano, ya sea corazón o riñón, ¿sí? Que impacta de manera aguda o crónica en otro órgano, corazón o riñón. Hace un par de años salió un consenso, ¿sí? Que es el que mandaron los chicos, ¿sí? De desórdenes del eje cardiovascular renal, y esta nueva definición, que está en veterinaria, lo que tiene interesante es que habla de tanto enfermedades, como dice ahí, drogas o toxinas que inducen lesión en un órgano, pero también hace mucho hincapié en las alteraciones que pueden existir en los mecanismos que las conectan, ¿sí? Entonces, deja por un lado esta cuestión del daño del órgano y hace como hincapié en esas interacciones, y obviamente que pueden afectar de forma aguda o crónica. El otro punto que menciona el consenso es que empieza a hacer una diferenciación en lo que es medicina humana y medicina veterinaria, y también esas diferencias que existen entre las especies. Siguiendo un poco con este tema que ya todos conocemos, pero para seguir hablando, nosotros tenemos alteraciones que pueden afectar al corazón de forma aguda o crónica, que son los tipos 1 y 2, que son por ahí desde nuestro lugar de cardiólogos o cardiólogas los que más nos interesan. El tipo 3 y 4, que son aquellas lesiones o desórdenes que se producen a nivel renal de forma aguda o crónica y que después van a impactar sobre el corazón. Y el tipo 5, que son aquellas que van a producir alteraciones alteraciones sistémicas que van a impactar sobre los dos órganos. De estas, a mí me pareció interesante, y si después vamos a entrar en debate, es nuestro rol cuando nosotros estamos frente a las tipo 1. Creo que desde la práctica, o por lo menos desde mi práctica personal, me pasa mucho que los que son agudos uno los va a ver en un centro de internación para hacer un diagnóstico de la patología, pero el manejo en sí y el seguimiento del estadio renal de estos pacientes lo llevan más adelante los intensivistas o los internistas. Me parece que en la diaria nosotros manejamos mucho más pacientes con patologías crónicas. Y a la cabeza, obviamente, en el caso de los perros, tendríamos las enfermedades mitrales crónicas. ¿Sí? Bueno, acá un poco, esto es lo que mencionaba antes, que es lo que más destaca el consenso, y es este juego de interrelaciones que hay. Creo que todos el mecanismo ya lo sabemos, ¿sí? Que cuando se produce baja del volumen minuto o disminución del gasto, empiezan a producirse mecanismos compensatorios, se activa el sistema simpático, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Eso nos baja el filtrado y nos baja el flujo renal y va a producir lesión renal, pero también acá no pierde de vista el consenso que existen otras alteraciones como el estrés oxidativo, la hipertensión, que también van a generar impactos sobre el riñón, y bueno, y que ese impacto sobre el riñón después va a impactar también sobre la parte cardíaca. Se hace mucho hincapié entre la relación entre los dos órganos. Justo Martín estaba mencionando esto de que es medio difícil el tema del huevo y la gallina. Cuando llegué a este punto de la conversación, con esta imagen muy encantadora, dije, bueno, ¿y ahora cómo seguimos? Porque la verdad que es como bastante amplio. Y me pareció interesante
no sé, ver cuando empecé yo a leer un poco de esto, qué es lo que a mí más me llamó la atención o que me pareció interesante que nosotros podamos usar en la clínica diaria como cardiólogos o cardiólogas. Y enfocarnos más en los tipo 2, que son los que vemos habitualmente, ¿sí? Entonces, como primer punto, ¿qué datos podemos obtener de esos pacientes en cuanto... Esperen, escucha. se me... En cuanto a los datos que podemos obtener, nada, tener en cuenta que nosotros por lo general manejamos, en el caso de las mitrales, pacientes añosos, y por lo general no hacemos hincapié en si recibieron, por ejemplo, no sé, un atópico, si vienen recibiendo corticoides, si recibió algún tratamiento médico que pudo haber impactado sobre el riñón, si fue una perla que tuvo piómetra, si fue, no sé, justo una dilatada, no va a ser uno que por ahí tenga posibilidad de hacer mitral una dilatación gástrica, ¿no? Pero, o sea, eso, buscar un poco para atrás. Medicina humana menciona mucho a aquellos pacientes que fueron sometidos a contraste o que recibieron contraste para hacer algún estudio, porque se nota que tiene como un impacto bastante importante. Entonces es como que dentro de la anamnesis lo ponen, o sea, ya separan, este recibió. Bueno, pruebas de laboratorio. ¿Qué pedimos? A la cabeza, bueno, siempre pedimos nosotros como cardiólogos, me parece, urea y creatinina, y creo que ya todos sabemos que urea y creatinina se disparan en un estadio como bastante avanzado ya de la falla renal, por eso me pareció interesante que nosotros empecemos a pedir orinas. Creo que desde cardio muchas veces solo nos quedamos con esos dos parámetros para ver si decidimos medicar o no medicar y con qué medicar, y me parece que tenemos como otros valores que nos podrían predecir antes, ¿sí? También tenemos el SDMA, creo que la limitante en nuestro medio es económica, pero estaría bueno también como tenerlo en cuenta en la rutina diaria. ¿Cuándo, si tuviésemos que elegir, estaría bueno poder hacerlo antes de empezar con el tratamiento? Y si es algún paciente que no está con alteraciones, o sea, el típico ACVIM B1, ¿sí? Que todavía no tuvo cambios y está sintomático, también estaría bueno en esos pacientes que pidamos todo esto, porque así lo veamos en 6 meses o en un año, podamos después comparar cómo fue la evolución de esos valores. Y cada cuánto va a depender un poco de qué nos dé el valor inicial y si vamos a medicarlo o no, ¿sí? Me parece también acá interesante que después lo podemos charlar mejor con Martín, pero esto de si nosotros vimos que un paciente con determinados valores de urea y creatinina y los medicamos, poder volver a comparar después de la indicación, de la administración de la medicación, cómo se modificaron esos valores. Espérenme un segundo. Escucha, necesito que vayas abajo un minuto. Bueno, no estaría teniendo autoridad. Bueno, leyendo un poco de este tema, está muy interesante para nosotros la página del IRIS. Nada, me pareció piola compartirla, no sé si todos la manejan, no, tiene como unas guías que son bastante interesantes, y nosotros si entramos a esta parte que dice educación, en la parte derecha, o sea, sería nuestra izquierda de la pantalla, empiezan a aparecer como varias guías, y eso nos va a servir a nosotros si queremos ahondar en este tema, ¿sí? La verdad que es muy linda, me parece que está como bastante claro, es bastante puntual, y nos va a ayudar a poder manejar mejor la parte renal. En cuanto a la creatinina, que era lo que les mencionaba recién, y después seguro lo discutiremos, de esta parte me pareció interesante el tema de la modificación de los valores de creatinina y de filtrado. Y justo este estadio, que es el que nosotros por ahí manejamos, donde manejan valores dentro de rangos normales, o sea, abajo por ahí de 1.6, se nota claramente que por ahí pequeñas variaciones en la concentración de creatinina van a dar grandes alteraciones en el filtrado. Entonces ese creo que es un punto a no perder de vista. En cuanto a la proteinuria, que es algo que estaría bueno que empecemos a incorporar esto de rutina, empezar a medir proteína, creatinina en orina.
nada, se sabe que a mayor cantidad de proteinuria, mayor riesgo de la progresión y de la mortalidad, entonces es un dato como importante a tener en cuenta. Tenemos proteinuria tubular, proteinuria glomerular, una nos va a hablar más de daño glomerular, otra nos va a dar más datos de reabsorción tubular. Importante tener en cuenta si es persistente o no, o sea, si nosotros poder seguirla, o sea, no quedarnos con una única medida. Siempre que nosotros tomemos medidas, ya sea urea creatinina o proteinuria, está bueno poder evaluarlos, o sea, como que a veces uno tiene una sola muestra porque es una limitante económica, pero siempre vale más la tendencia de cómo fueron evolucionando, cómo se fueron modificando esos valores. Y bueno, y acá como dato los valores de UPC, ¿sí? Que tenemos normales de 0,2 a 0,5 en perros y de 0,2 a 0,4 en gatos. Medir la presión arterial, en esto no quiero como ahondar demasiado porque en la charla anterior debatimos bastante, ¿sí? Y bueno, una vez que ya tenemos todo esto, poder empezar a estadificarlos. Y acá me parece interesante que nosotros como cardiólogos empecemos a ver qué vamos a hacer con estos pacientes. Si los vamos a manejar nosotros, si los va a manejar el clínico, o si vamos a interactuar con las y los nefrólogos. Y me parece como súper importante que empecemos a interactuar. Justo antes de que se dispare todo esto de la pandemia, habíamos hablado en el servicio de nefro de que todo paciente cardíaco vaya a nefro. Y me parece que tenemos que ahí empezar como a ahondar, así como creo que hoy en día vamos de la mano con el anestesista cada vez que tenemos un paciente que nos viene a ver por un prequirúrgico. Parece que en un paciente que nosotros vemos que ya tiene enfermedad cardíaca, sí o sí tenemos que empezar a interactuar y empezar a ver qué está pasando con ese riñón, porque eso nos va a ayudar más adelante. Bueno, es medio corto y medio acá se me complicó, perdón. Gracias. Gracias, Vale, muy linda. La virtualidad es así. Recuerden las preguntas, las ponen en el chat, ¿sí? Bueno, seguimos con Martín. Bueno, un poco Valeria ya les hizo una presentación y comentó algunas cosas que básicamente también yo había puesto en alguna diapositiva, pero acá estaban los tipos de desórdenes del eje cardiorrenal. En humanos le llaman tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 y tipo 5. Y una diferencia entre los desórdenes cardiorrenales en el humano y en veterinaria es que en el humano no toman tanto en cuenta el factor vascular y en veterinaria sí. El consenso de enfermedades cardiorrenales considera la enfermedad vascular, por eso las iniciales son CB de cardiovascular. Y en veterinaria, en realidad, los dividen entre los inestables y los estables, a los dos grandes grupos cardiológicos y nefrológicos, que en principio podrían llegar a ser o crónicos agudizados, los inestables, y los estables, por supuesto, son pacientes crónicos. Pero bueno, básicamente los pacientes o las categorías, la clasificación es similar entre uno y otro. Bueno, en cuanto a la patofisiología, un poco ya explicó Valeria, en el caso de la enfermedad cardíaca, cómo afecta al riñón. En principio disminuye la perfusión renal, disminuye al disminuir el gasto cardíaco, al activarse el sistema neuroendocrino con el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema simpático. Se activan especies reactivas de oxígeno, que son inflamatorias, y se puede generar congestión renal. También puede producirse enfermedad renal a partir de la utilización de medicación. Tanto la furosemida como los IECA, en realidad los IECA
En los dos puntos hay algunas cosas que son verdad y otros que no. Digamos, la furosemida, yo en mi caso particular, las principales complicaciones a nivel renal es cuando se utilizan altas dosis que generan cuadros de deshidratación en los pacientes, y muchas veces se genera un síndrome urémico prerrenal, precisamente por la deshidratación. Por supuesto que estas cosas, siempre yo digo lo mismo cuando hablo con los propietarios, porque a veces lamentablemente no tenemos posibilidades de tratarlo en forma diferente. En el caso de los cardiópatas graves y demás, muchas veces tienen que tratarlo con altas dosis de diurético, porque si no se descompensan fácilmente en aquellos que tienen cardiopatías severas. Y entonces, como yo le digo siempre a la gente, y tenemos que buscar el mal menor en el paciente. Si realmente es necesario utilizar la furosemida de altas dosis, y habrá que utilizarla, porque tampoco es bueno tener un cardiópata constantemente descompensado. Y indudablemente la cardiopatía descompensada es más grave para el riñón que probablemente la utilización de una alta dosis de furosemida. Por otro lado, la furosemida en algunos casos de nefropatía, no siempre, porque digamos, la tendencia es que la furosemida va a generar deshidratación y lo que no buscamos en un nefrópata es deshidratarlos. Acá hay un par de diferencias, digamos. Nuestros pacientes nefrópatas generalmente son polidípsicos, poliúricos, con lo cual tienen una tendencia a estar deshidratados. Si encima usamos drogas que los deshidraten más, es muy probable que los deshidratemos. Pero en el cuadro agudo son oligoanúricos, y entonces son pacientes que pueden tener retención de orina, y en esos pacientes es mucho más eficiente el uso o mucho menos nocivo, y es tal vez deseable la utilización de la furosemida. Pero digamos, parte de la razón por la que se produce el daño renal en algunos pacientes es cuando existe congestión renal, y en esos casos la utilización de furosemida es beneficioso incluso para el riñón. Y el otro tema es el tema de los IECA, que son ampliamente utilizados por ustedes los cardiólogos, y durante muchos años fueron medio como cuco para el tema del riñón. Y en realidad yo hace muchos años que los uso. Son una droga que se consideran renoprotectoras, no tiene efectos nocivos sobre el riñón, salvo en algunas circunstancias, que son en aquellos pacientes en donde la cardiopatía es tan importante, es tan severa, que requiere de esa vasoconstricción para permitir la perfusión de los órganos como el riñón. Entonces, en esos pacientes, a veces el producir una vasodilatación podría llegar a producir una descompensación del paciente. Pero si no, es un aliado de la nefrología, tanto los IECA como los bloqueantes de la bomba de calcio, así como los bloqueantes AT1. Nada, son ampliamente utilizados y están comprobados que prolongan la vida del riñón. Básicamente porque disminuyen la presión dentro del glomérulo, y esto tiene que ver con un efecto hidrostático en realidad. Si uno piensa que por la arteria renal entra un cierto flujo de sangre, y eso se divide en 3 millones, 2 millones de nefrones, al perder el 50% de los nefrones, los remanentes sufren una sobrecarga de volumen, indefectiblemente produce hipertensión dentro del glomérulo. Entonces el efecto beneficioso que tienen estas drogas es como actúan a nivel de la arteriola eferente, reducen la presión dentro del glomérulo, y eso preserva la vida del glomérulo. El mismo efecto tiene respecto a la proteinuria, y por eso lo usamos en todos los pacientes proteinúricos. Y bueno, y por último están el tema de los problemas vasculares, como es la hipertensión arterial. En algunos casos tiene origen en el riñón,
pero en muchos otros no tienen origen en el riñón. Y bueno, estos, digamos, podrían también pertenecer al quinto grupo de, digamos, de grupos de estos alteraciones del eje cardiorrenal, que son las enfermedades que afectan a los dos órganos. Son enfermedades independientes de estos dos órganos que afectan a los dos simultáneamente, que es el tipo 5 del humano, o el CBRD, el O, que es este grupo de enfermedades. Bueno, en cuanto a cómo incide la enfermedad renal sobre el corazón y cómo puede producir daño sobre el corazón, puede ser a partir de depresión de volumen, o por sobrecarga de volumen, o por la misma azotemia que tiene efectos tóxicos sobre los miocitos. La anemia también es bastante perjudicial, y el tema de la hipertensión. Estos más o menos son los mecanismos por los cuales se produce el daño en un órgano o en el otro. ¿Qué formas tenemos para diagnosticar a estos pacientes? En principio por anamnesis, historia del paciente y el cuadro clínico que presenta el paciente. Pero después generalmente es por la utilización de análisis de sangre, análisis de orina, o por diagnósticos por imágenes. Los diagnósticos por imágenes pueden variar, depende de la patología. Ustedes son más de usar placas de tórax, por ejemplo, para ver el tamaño del corazón y demás. Nosotros somos más de usar ecos. Ustedes también usan ecocardio, ¿no? Pero nosotros somos más de usar ecos que placas, aunque a veces hay algunas patologías en donde las placas sí son más relevantes. También la utilización del Doppler, tomografías, resonancias, o sea, los métodos por imágenes ayudan al diagnóstico de este tipo de patologías. Con respecto a los marcadores, hay distintos marcadores, depende también de qué es lo que buscamos. Dentro de los cardíacos no me meto en eso, no sé, hoy creo que no hay acá en Argentina, pero los péptidos natriuréticos son algunos de los marcadores y la troponina son otros de los marcadores. Desde lo renal hay muchos más marcadores y depende de qué es lo que me interese buscar. Si mi idea es buscar marcadores de filtración glomerular, los clásicos es la creatinina, el clearance de creatinina o el clearance de alguna sustancia como puede ser inulina, y está el SDMA. El SDMA es un marcador de filtración glomerular. Diferencias, los clearings son impracticables de realizar en veterinaria, porque lo impracticable es recolectar orina 24 horas, si bien se pueden hacer clearings más cortos, o sea, se pueden hacer clearings de 6 horas y pueden ser representativos, pero cuanto más tiempo es el de recolección de las muestras de orina, más confiable es el clearing. De hecho, en los pacientes de diálisis en humanos, le hacen clearings de 3 días, no le hacen de 24 horas. Cuanto más tiempo pasa, menos factor de error hay, porque todo el volumen de orina que no recolectemos o que se pierda, incide en el valor, en el resultado de ese clearing. Pero bueno, eso en veterinaria es poco práctico. Yo hace muchos años, más de 20, lo hacía cuando estaba en un centro con internación, en uno de ellos, y la verdad que era un cordio total. Y el otro es el SMA, que es el más moderno, y tiene una diferencia. La creatinina empieza a elevarse cuando se pierde un 70% de la filtración glomerular. En cambio, el SDMA empieza a elevarse cuando se pierde un 40% de la filtración. Por eso es un marcador temprano. El problema, como decía Valeria, es el costo, porque realmente es un
es un método que es caro. Y este SMA, que es, cuando uno se pone a leer, se utiliza como agua en Europa y en Estados Unidos. Nosotros es contado con los dedos en los pacientes en donde los podemos indicar. Sobre todo por lo que nos puede decir, o sea, en realidad lo ideal sería que el SDMA se utilice como un screening, no como un método de seguimiento incluso. O sea, habría que hacerle SMA al cachorro que viene a vacunarse, cuando se hace un prequirúrgico, cuando hay enfermedades que puedan generar daño en el funcionamiento del riñón, como son las cardiopatías. Habría que, digamos, utilizarlo mucho antes de estar con una creatinina elevada. Para eso no sirve demasiado. En Estados Unidos y en Europa se utiliza como seguimiento de los pacientes incluso crónicos. Cuando se descompensan los pacientes, ellos van siguiéndolo con SDMA y miden cada 48 horas ese DMA. Porque están evaluando filtración glomerular. Entonces, ellos van viendo la evolución del paciente con ese DMA en forma seriada. Lamentablemente nosotros no lo podemos utilizar de esa forma y lo podemos utilizar como un screening, pero no masivo. O sea, podemos en aquellos pacientes que tenemos sospecha de enfermedad renal, utilizarlo porque nos va a cantar antes la enfermedad renal, antes que los métodos tradicionales como es la creatinina. Los otros que podemos llegar a utilizar, y estos sí, algunos están al alcance de la mano, todo lo que es, bueno, en cuanto a permeabilidad glomerular, es todo lo que tiene que ver con proteínas. Albúminas en sangre podemos medir, microalbuminuria se puede pedir y se hace, y después lo que es la relación proteína-creatinina, que es un método que tiene una alta correlación con la proteinuria de 24 horas. Esta relación proteína-creatinina lo utilizan mucho los pediatras también, porque tiene el mismo inconveniente para recolectar orinas de 24 horas. Cuando uno quiere estudiar cualquier cosa que quiere estudiar en la orina, no se estudia por concentración, porque precisamente la concentración de las distintas sustancias en la orina varía a lo largo del día, dependiendo de distintos factores. Por un lado, de cómo, digamos, esa sustancia que se está eliminando, a través de qué mecanismo metabólico se está eliminando. Siempre pongo un ejemplo. Si un individuo consume mucho calcio porque se va a comer una picada llena de quesos y qué sé yo, a las 2 horas de haber comido, digerido eso, sobra calcio en el organismo y el riñón lo que hace es tirarlo por la orina. Entonces, en ese momento va a haber una concentración muy alta, pero tal vez 2 horas después, o digamos 4 horas después de haber terminado esa picada, la concentración de calcio en la orina vuelve a lo normal. Entonces, eso es un factor por el cual es muy variable el resultado. Y el otro factor porque también depende del agua que elimina el riñón. Y eso también depende del consumo de agua, depende de otros factores. Entonces, es totalmente variable. Y uno puede decir, en cualquier sustancia, es decir, el rango por ejemplo, de concentración de creatinina en la orina es de 20 a 200. ¿Y cuál es el valor normal? Todos son normales. Depende del cuadro que te presente el paciente. Entonces, debido a esto es que para cualquier estudio en orina, lo que se hace es juntar de 24 horas. Entonces, lo que se estudia es qué pérdida hay de esa sustancia a lo largo de 24 horas. Como eso no lo podemos hacer en veterinaria, esta relación X relacionada con proteínas saca los factores de dilución de la orina. ¿Ah? Porque si, para hacer prácticos, digamos, en realidad la relación proteína-creatinina lo que hace es comparar clearings de una determinada sustancia con respecto al clearings de creatinina.
Yo estas relaciones las utilizo con otras cosas. Por ejemplo, en los casos de litiasis de calcio, utilizo la relación calcio-creatinina. Pero bueno, volviendo al tema puntual de la detección de la enfermedad renal, todo lo que son estos datos de proteinuria nos pueden estar dando un indicio de la presencia de una enfermedad renal. Siempre que consideremos proteinuria, siempre tenemos que ver el sedimento de la orina, porque un sedimento activo, hay presencia de proteínas que son de la misma célula, entonces de las células presentes, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, los piocitos. Entonces no se puede considerar la proteinuria ni la relación proteína-creatinina de un paciente que tiene un sedimento activo. Siempre hay que considerarlo en un sedimento inactivo. Una diferencia que hay acá también es entre lo que es microalbuminuria y lo que es proteinuria. Dependiendo del método, digamos, generalmente los laboratorios que trabajan con tiras reactivas, las tiras reactivas miden grupos sulfidrilos. Y aquellas proteínas que tienen más grupos sulfidrilos son mucho más sensibles por ese método. La proteína que más grupos sulfidrilos tiene es la albúmina. Entonces, los reactivos que miden proteínas de las tiras de orina son altamente sensibles para la albúmina, no tanto para otras proteínas. Tal es así que uno podría decir que miden solamente albúmina. Cuando uno pide relación proteína-creatinina, el laboratorio tiene que medir proteínas, no las puede hacer por tira, porque eso desestimaría otras proteínas. Entonces, uno tiene que pedir relación proteína-creatinina, tienen que medir concentración por otros métodos. En el caso de la microalbuminuria, es aquella albuminuria, no más pequeña por tamaño más chico de albúmina, sino por concentración más pequeña de albúmina. Son proteinurias por debajo de 30 miligramos por decilitro. Esto es un nivel muy bajo y en realidad la microalbuminuria es el primer signo de la enfermedad renal. Pero siempre hay que considerar esto en un paciente con, como les decía, un sedimento inactivo. Generalmente es algo tan finito y es tan difícil de interpretar que por lo general lo usan los nefrólogos, no lo usa nadie más, y porque incluso se puede hacer por tiras, hay tiras de microalbuminuria, pero son muy caras, es un método muy caro y son contados con los dedos los pacientes tal vez que en donde uno pueda descartar todos los factores de error y que sea un método representativo. El tercer grupo son cuando buscamos daño tubular. Y básicamente el daño tubular, hay sustancias modernas que se están estudiando, por ejemplo el Clasterin, el Enegal, el NAG, el Kim1, está todo bárbaro, hay muchas de estas que son muy eficientes, pero hoy no tienen utilidad clínica, práctica, porque se están investigando, o sea, no están disponibles en los laboratorios. Pero sí hay otras que nos pueden dar idea de si hay un daño tubular o no. La presencia de glucosuria, la presencia de aminoaciduria o proteinuria, la presencia de alteraciones del estado ácido-base, nos pueden estar hablando de un daño tubular. Y un dato muy significativo es la presencia de GGT. La GGT no se filtra por los túbulos, pero las células, el ribete en cepillo de las células del túbulo contorneo proximal tienen GGT. Cuando hay daño a esas estructuras, aparece GGT en la orina. Entonces es un método muy sencillo, económico, de poder detectar una tubulopatía en un paciente con cualquier patología. Las tubulopatías, cuando uno ve cómo es la vascularización del riñón y cómo es el tema, ¿cómo es?
del suministro de nutrientes y de oxígeno. En la medida que nos vamos acercando a la médula, la vascularización va disminuyendo. Hay que recordar siempre que los túbulos se nutren de la vasa recta, y la vasa recta es continuación de la arteriola deferente. O sea que en realidad la misma sangre que se filtra, que viene del glomérulo, después termina proveyendo de oxígeno y de nutrición a los túbulos. Y los túbulos es la estructura metabólicamente más activa del riñón. El glomérulo actúa en forma pasiva, es un filtro. En cambio, los túbulos actúan en forma activa. Son grandes consumidores de ATP. Tienen muchas bombas que están activas para poder cumplir la función que tienen que cumplir. Y sin embargo, la irrigación es mucho mayor la del glomérulo que la del túbulo. Y cuanto más lejos en el túbulo, cuanto más cerca a la médula o a la pelvis, digamos, estemos, más factible es que sufran problemas isquémicos. De hecho, la patología tubular, una de las principales causas de patología tubular es la isquemia. Y en las cardiopatías, muchas veces esos pequeños cortocircuitos, digamos, en el tema circulatorio, que se puede producir por una cardiopatía, producirían daños tubulares con más frecuencia que glomerulares. Bien. Bueno, un poco, ya lo hablamos antes, pero ¿qué realidad tenemos en Argentina y en Latinoamérica? En realidad faltan protocolos de a qué pacientes hacerles screening y decir, bueno, en estos pacientes con este tipo de patología vamos a hacerle tal de determinación, como para poder hacer una detección precoz de una patología en este eje. La verdad que para nosotros es difícil hacer estos métodos porque son caros. Los métodos de diagnóstico más sensibles, como el CDMA, son métodos caros. ¿Se pueden hacer? Sí, se pueden hacer. Hoy SDMA, el que está haciendo acá en Buenos Aires, es Diagnotest, pero hay otras ciudades del interior en donde también se hacen, pero siempre son un laboratorio que lo hace, no está difundido y diseminado en todo el ambiente veterinario, digamos. En caso de poder hacerlo, en aquellos casos en donde sí podemos hacerlo, no podemos hacer un seguimiento, podemos hacer el diagnóstico temprano, pero no podemos hacer un seguimiento de estos pacientes como sí lo hacen en los países del primer mundo. Y otra de las dificultades que tenemos, que esto yo creo que es una dificultad para muchas especialidades, no es para solamente la nefrología, que los clínicos derivan en forma tardía a los pacientes. Tal vez yo particularmente, me parece que yo tengo un concepto que creo que, no sé si es la realidad, pero por lo menos es lo que veo. Hay especialidades en donde automáticamente se deriva. Yo creo que los clínicos son de derivar al cardiólogo, tal vez no en el momento, o no en el primer momento, pero me parece que la cardiología es una especialidad en donde hace mucho tiempo se deriva, en donde se derivan prequirúrgicos, donde se derivan un montón de cosas. Y un poco como decía Valeria antes, en nefrología se hace un prequirúrgico y no se hace un análisis de orina. Y no se lo manda al nefrólogo a consultar a ver qué riesgo quirúrgico tiene ese paciente. Y los riesgos quirúrgicos también existen por pacientes nefrológicos, y el riñón también lo sufre una anestesia, y se puede descompensar, y hay un montón de cosas de ese tipo. Pero en mi
idea, digamos. La nefrología tiene un problema respecto a esto, que es, como es una patología bastante común, el clínico considera que sabe de nefrología y no sabe nada. Y de hecho hay muchas cosas que se hacen a la inversa de lo que debieran ser, porque es lo que es, nada, se piensa que se sabe. Y a veces lo peor que hay en cualquier tema es saber un poquito, porque cuando sabemos un poquito no sabemos. Y creemos que sabemos y nos embarcamos a hacer cosas que no son las ideales, digamos. Entonces, a nosotros, a los nefrólogos, generalmente nos derivan en forma tardía los pacientes. No es común que nos deriven al paciente cuando tiene una proteinuria, no es común cuando tiene una hematuria. No, nos derivan al paciente, como un ejemplo muy sencillo. A mí me derivan pacientes con polactiuria, con algún grado de hematuria, después de 6 meses o un año de tratarlo con antibióticos. Nunca le hicieron un cultivo, nunca le hicieron un tacto. Y cuando los veo son neoplasias. O sea, no es un tema son pacientes que tal vez, derivados en forma temprana y haciendo los estudios en forma temprana, se pueden resolver cosas. Por supuesto que no siempre es así, no todos los clínicos son así, con el tiempo los clínicos van viendo la necesidad de la consulta más temprana. Pero bueno, este es un tema y creo que es parte de lo que nos toca a nosotros los nefrólogos, de formar a clínicos o de mostrar la importancia de la erización temprana y qué se puede hacer y demás. Pero bueno, en esto vamos aprendiendo todos, ¿no? Vamos aprendiendo todos juntos. Así que bueno, esto es un poquito mi visión y un poco mi experiencia. Bueno, ahora veo algunas preguntas de las que empezaron a mandar, a ver si, no sé cómo hacen con esto, si las van respondiendo ahora, ¿cómo hacen? Doc, si te parece, vamos a, primero gracias, muchísimas gracias Martín No. y Valeria. Si les parece, ahora Maca nos comenta de vuelta un tema de las empresas que nos acompañan y después empezamos con las preguntas. Dale. Dale, gracias, Ine. Muy bien, Biomedic es una empresa nacional que fabrica equipos de electrocardiografía y de Holter. El equipo de electrocardiografía viene en 2 versiones, uno con cable y uno Bluetooth, para, si se quiere, se genera un archivo que se puede imprimir o mandar directamente de manera digital. El Holter es un dispositivo bastante pequeño, cómodo para colocar en el paciente, que genera registros por 24 horas o los periodos que nosotros dispongamos. Es un sistema confiable y fácil de interpretar debido a lo amigable de la interfaz del software. Son muy estables y fáciles de interpretar.
Bueno, muchas gracias y ahora vamos a las preguntas y bueno, a intercambiar un poco. Buenas noches y gracias. Ahí, Mari. Ahí estamos. Ahí. Bueno, Alejandro Meneses, ¿querés empezar con tus preguntas sobre el valor de corte de los IECAS y la necesidad o qué experiencia tienen en el valor predictivo del... Hola Ale, ¿me escuchás? Sí, te escucho, te Ahí escucho. está. ¿Querés empezar con tus preguntas? Sí, sí, mire, yo quería, o sea, en sentido general, mi duda es la siguiente. Si yo tengo un paciente ya con enfermedad mitral crónica en grado B o en grado C, que son grados ya bien avanzados, si estos pacientes ya presentan algún daño renal, o sea, ya vienen tomando IECA desde antes, seguro, normalmente, entonces si ya yo empiezo a monitorear la función renal y ya yo tengo ya cambios en esa función renal, ¿debo retirar el IECA o lo mantengo o depende de la fase de iris de la función renal para mantener el IECA? A ver, yo no cambio el IECA, no lo saco. Y respecto al tema del uso de IECA según el estadio de iris, es dependiendo de cuánto se empiece a dar, digamos. En pacientes que vienen tomando IECA, por más que estén en un estadio 4 de enfermedad renal crónica, no hay por qué sacarlo. Ahora, distinto es que el paciente uno quiera empezar a dar en un estadio 4. En esos pacientes no se sabe realmente si conviene utilizarlos o no. Hace 2 años, creo, vino Polsin a Argentina y estuvo con otros colegas. Yo la verdad que no lo pude ver cuando vino, estaba en Perú, pero otros nefrólogos amigos le preguntaron, dígame, ¿cuándo utilizaría esto? Y Polsin no les pudo contestar, o sea, no se sabe en realidad. Polsin es uno de los nefrólogos referentes y es uno de los que formó parte del consenso de los desórdenes del eje cardiorrenal. Pero bueno, en principio no depende de si hay una falla renal. La falla renal, como dije al principio, nosotros en nefrología utilizamos mucho los IECA y tienen efectos nefroprotectores a largo plazo. No tiene indicación de sacarlo porque haya signos de enfermedad renal. Y bueno, la otra pregunta que tenía es, aquí en República Dominicana hay un equipo que se llama B-Check, que sí, hace biomarcadores. Ajá. Y él tiene el NTB Pro BNP. Entonces mi pregunta es, ya uno hace cocario, uno sabe ya la gravedad de la enfermedad del sistema cardiovascular per se. O sea, tener esta prueba a mano me ayudaría como valor predictivo. Por ejemplo, qué sé yo, tengo un paciente con edema pulmonar, estoy trabajando, oxígeno, furosemida cada hora, etcétera, etcétera. Le hago un Pro BNT y le doy seguimiento a ese Pro BNT en el tiempo y me hace predicción a si va mejor o empeora o... O sea, porque ellos lo están vendiendo aquí, quieren que uno lo compre, pero yo realmente no le veo como la utilidad, si es simplemente para saber que tengo una falla cardíaca, ¿no? Bueno, esto en realidad yo no hago cardiología, así que no te voy a responder yo, pero me parece que cualquiera de los chicos que hace cardiología te puede llegar a dar una mano en esto. Pues para mí es un marcador y en mi caso me serviría para detectar una enfermedad renal, pero yo no hago cocardio, no hago nada de todo eso. O sea, a mí me serviría como un screening, pero no sé desde el punto de vista del seguimiento cuánto les sirve a ustedes que hacen cardiología, que tienen otras herramientas para diagnosticarlo. Gracias. No sé si por ahí alguno tiene alguna experiencia con esto que nos quiera contar y compartir.
Hace un ratito vi que estabas en línea, Seba González. No sé si siempre para el laboratorio lo estamos hinchando a él. Sí, hola, estoy por acá. ¿Cómo andan? Buenas Seba, noches. ¿tenés alguna experiencia con esto? No, yo el consejo que le podría dar es que no lo compre, porque en el caso de él, seguramente un ecocardiograma le va a dar más información que el PRO-BNP. Así que eso es para un clínico que estaba totalmente perdido en el diagnóstico y utiliza ese biomarcador para saber si la disnea es de origen cardíaca o no. Pero en el caso del doctor, que sabemos que tiene entrenamiento cardiológico, no haría falta. Me parece, ese es el consejo que podría darle humildemente. Bueno, Y ya que estoy, le pregunto al doctor Acacia, que hice la pregunta ahí en el chat, si él utiliza la GGT y qué valor de GGT toma de corte, y si utiliza solo el valor absoluto o el ratio de la GGT con la creatinina urinaria. No, para el caso de la GGT no tiene que aparecer en orina. No es normal. A ver, no se filtra, a través del glomérulo, y la presencia en orina siempre indica daño del túbulo contorneado proximal. Entonces, no importa, o sea, no hay ni un valor, ni un rango, ni una relación. Vos encontrás, te da positivo GGT, listo, tenés un problema tubular. Claro, pero viste, hay algunos artículos que toman valores muy dispares, los niveles de GGT, hay algunos que van de 6 a 100 unidades por litro y el ratio de menos de 42. Entonces, como todavía no tenemos estandarizados los valores, es difícil darle un consejo a un clínico, decir, medirle GGT y toma este valor y tomarlo como patológico. Si bien puede haber vestigios, dependen. Vuelvo a lo mismo, no tiene por qué haber nada de GGT en orina. No tiene que haber, si no hay daño tubular, no tiene por qué haber. Cero tiene que dar. Entonces, el hecho de que te dé algún valor por arriba de cero ya te está diciendo que algo hay. Tal vez no puedes hablar de la magnitud del daño, pero sí que el túbulo está afectado. Ese es un poquito el principio. O sea, en la orina no tiene que haber nada de GGT, cero. Lo mismo pasa con, no tiene que haber nada de proteína. Puede haber algo de aminoácidos, pero no proteínas. Las proteínas se reabsorben todas en el túbulo contorneado proximal. Por eso es un indicador la proteinuria de enfermedad renal. Perfecto, sí, en eso coincido. Lo que hay que remarcar es que para tomarle el valor a la proteinuria hay que descartar las causas prerrenales o posrenales de proteinuria. Porque Pero a veces vemos que por eso se solicita. Sí. Perdón. No, perdón. Yo esto aclaré que siempre hay que interpretarlo junto con el sedimento orina, no se interpreta solo. Porque un sedimento patológico no se puede interpretar proteinuria. No hay un valor para eso. Porque hay todo un componente proteico que vienen de las células y no de una filtración o de un mal manejo de las proteínas filtradas por parte del túbulo. Claro, perfecto. Bueno, gracias. De Mariano Rosano, no sé si la querías hacer vos, Mariano. Sí, más fácil porque escribirla es como... La pregunta es puntual, es sobre animales indóciles, particularmente gatos. Muchas veces venimos siguiendo al gato, le venimos siguiendo proteína creatinina, la función renal y todo, y de repente empieza con proteinuria, y nosotros creemos que puede ser debido a hipertensión arterial sistémica, y en esos animales indóciles que no podemos medir una presión como corresponde, quería preguntarte si la utilización de un bloqueante de los canales de calcio, amlodipina, podría usarse digamos, a manera de toque medicamentoso, y si tiene un componente de protección renal, o usarías otra cosa. Yo te digo cómo me manejo con los antihipertensivos, sobre todo en el gato, que es lo que vos me estás preguntando. Como
como bien sabemos, en los gatos, los antihipertensivos que funcionan no son los que yo utilizo básicamente. Es la amlodipina o es el termisartán. Y bueno, después no sé qué otros más pueden utilizar ustedes como antihipertensivos, pero los IECA sabemos que no generan, no tienen un efecto antihipertensivo en el gato. Si lo que yo estoy viendo es proteinuria y sospecho de un cuadro de hipertensión, en los gatos la hipertensión tiene una alta correlación con hipertiroidismo, entonces siempre hay que medir hormonas tiroideas. Pero más allá de eso, si tengo esa sospecha y no lo puedo medir porque el animal es indócil, podés hacer un toque medicamentoso. El tema es que si estuviera normotenso, tal vez lo hipotensás y podés generar mayor daño. Una forma que puedes llegar a hacer es manejarte con un IECA en donde no vas a modificar la presión del paciente, y sí puedes medirle relación proteína-creatinina en la orina a la semana. Y te puede dar un indicio de si es acertado lo que vos estás pensando o no. Si se corrige con un IECA no tiene que ver con hipertensión. En una segunda instancia, ¿intentarías el bloqueante de los canales de calcio? O... Sí, yo normalmente utilizo la amlodipina en el gato. Cuando sé que está hipertenso, utilizo la amlodipina. Nada, tanto los bloqueantes de bomba de calcio como los IECA y como los bloqueantes de los receptores de la angiotensina tienen efecto nefroprotectores, así que cualquiera de esos son los que utilizamos. Muchísimas gracias. No, nada. Creo que Andrés Cruz quería hacer algunas preguntas. Había una pregunta previa mía, ¿lo hago? ¿Puedo Dale, hacerla sí, ahora? Javi. ¿Sí? Perdón, es porque tiene relación con lo que preguntó Mariano Martín. Sí. Así a modo de ejemplo, en los diferentes, supongamos que tenemos un paciente con hipertenso y que está corroborado que es de origen renal. Sí. ¿Tenés alguna predilección de drogas antihipertensivas que vas a usar en los diferentes grados? No, a ver, vos pues siempre en esto lo que incluso te recomienda y respecto al uso de antihipertensivos es empezar con un antihipertensivo, ir haciendo un seguimiento a la semana, 15 días, una cosa por el estilo, rechequear la presión. Si no se corrige, empezar a hacer asociaciones. Si el paciente está hipertenso, si es un perro es una cosa, si es gato es otro, porque el gato, los IECA ya no pienso como un tratamiento antihipertensivo. Directamente encaro por otro lado. Ahora, los perros, por ejemplo, sí, tal vez empiezo con un IECA, veo qué respuesta tengo, y si no, lo asocio con un losartán, y puedes llegar a utilizar los 3 antihipertensivos juntos, en el caso de que no haya respuesta. También se puede jugar con las dosis, o sea, subir dosis, digamos, es algo dinámico y se va viendo. En la medida que el paciente siga siendo hipertenso, vos podés seguir agregando drogas. Ese es el comportamiento que un poco recomienda Iris. Por supuesto que en la medida que vas agregando drogas, tenés que chequearlo más seguido y con más control, porque que no se te descompense el paciente. Pero bueno, eso es básicamente el manejo que hacemos. Después se pueden usar antihipertensivos de otro tipo, como los que usan ustedes, la lacina, otro tipo de antihipertensivos. Si el problema es la hipertensión de base, digamos, pero generalmente nosotros en nefrología utilizamos estos 3 grupos antihipertensivos y no nos metemos con los otros, con los venosos y demás, porque son los que tienen más efecto a nivel del riñón. Como buscamos cosas, a veces, viste, como el paciente nefrópata necesita mucha medicación, si vos tenés una droga que cumplís 3 o 4 cosas, me parece que es mejor que dar otras drogas por separadas, porque tenés que dar más drogas, tal vez. Entonces, para mí es muy, muy práctico utilizar estos
estas 3 familias de antihipertensivos, y no conozco tanto de otros. No, es que a veces nos pasa, sobre todo con gatos, por lo menos es una experiencia personal, dentro de la labilidad de lo que es la medición de presión arterial en un gato, como decían, antes preguntaba Mariano, y no todos los gatos son para medir presión, ¿no? Sí. Pero además de eso, muchos que son refractarios al tratamiento, y son pacientes que hay veces que, digamos, manejo yo la hipertensión, inclusive en algunos casos sin ser cardiópatas. Sí. y consultan por ese manejo y bueno, los voy orientando y son bastante refractarios al tratamiento y son nefrópatas, ¿no? Entonces, sí, eso se ve y normalmente a mí me llegan derivados por el oftalmólogo, ¿viste? Que tienen, claro, que vienen destrozados de los ojos y el gato viene con midriasis bilateral y ¿qué pasó? Lo mandan al oftalmólogo, el motivo de la consulta es el problema de la midriasis y después salta el tema nefrológico. Es verdad eso, hay gatos que son refractarios. Nosotros en realidad una de las cosas a lo cual estamos prestando más atención es el tema de la hipertensión en el gato, porque tiene una alta relación, una alta asociación con el tema de la hipertensión. Entonces, perdón, de la hipertensión y el hipertiroidismo, digamos, están muy asociadas. Entonces, cuando tengo un paciente de esas características, primero, en realidad lo que estoy usando hoy como metodología es todo paciente hipertenso le mando a hacer hormonas. Todo gato hipertenso le mando a hacer hormonas tiroideas. Y si da normal, chau, camino al endocrinólogo, que vea cómo maneja eso. Y sí, pero bueno, pasamos a veces de oftalmólogo a nefrólogo. Y bueno, sí, pero yo me manejo con muchas cosas con el endocrinólogo porque tenemos muchas cosas en común, ¿viste? O sea, de distintos lados y por distintos motivos, pero el ISO me lo derivan a mí y es un problema endocrino, pero me lo manda por un síndrome urémico, que en realidad es un síndrome urémico prerrenal, pero bueno, nada, en definitiva lo termino viendo yo y termino después derivándoselo al endocrinólogo. Listo. Gracias, Martín. No, por favor. Andrés, creo que tenía algunas preguntas. Andrés Cruz. Sí, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, primero que todo, felicitar al doctor Martín, muy buena sus aportes. Quería hacerle una pregunta bastante concreta y es algo que he visto en varias ocasiones con el tema del SDMA. Algunos pacientes ya son diagnosticados clínicamente y por métodos tradicionales como enfermos renales agudos o crónicos, dependiendo. Tienen creatininas obviamente altas y todos los demás parámetros y hacen, no sé, bueno, en algunas clínicas, bueno, no sé, por alguna razón hacen SDMA y sale normal. ¿Cuál es la explicación qué podría estar pasando o por qué podría suceder eso? Mira, no tendría mucha lógica que te salga normal porque el SDMA, como decía, mide filtración glomerular. Entonces, que te dé así no sería muy lógico. Igualmente, como y varias veces lo hizo. Sí, y me preguntan y no sé cómo responder y te eso. quedas patinando. Bueno, si me preguntas a mí, tampoco te lo puedo decir porque, como dije inicialmente, para nosotros no es tan fácil hacer SDMA. Entonces, si yo te puedo decir, sí, yo lo utilicé, no sé, desde que está, si lo usé en 20 pacientes es un montón. No es un método, lamentablemente, no sé, ¿vos de dónde sos? En Colombia. En Colombia tienen otras facilidades, porque, digamos, pueden disponer de otras cosas que para nosotros es más difícil. En Colombia está César Mayorga, que un poco es el representante de AIDEX allá, o la imagen de AIDEX, y él lo usa un montón. Pero para nosotros es bastante más caro. Acá una determinación de esas en algún momento llegó a salir $100.
es mucho dinero para una determinación. Entonces, lo utilizamos tal vez cuando ese paciente que tenemos dudas, ¿tá? No en el que tenemos confirmado un paciente que, no sé, o viene con un seguimiento patológico de una creatinina elevada, o un paciente que tiene clínica de una enfermedad renal y con urea de creatinina elevada. Nada, esos pacientes ni los pedimos. Los pedimos más en los pacientes donde tal vez tenemos alguna duda del origen del síndrome urémico, por ejemplo. Entonces, Puede existir de no tengo pronto la que experiencia, no tengo la experiencia de cantidad de casos con SDMA como para poder decirte esto que me estás preguntando. puede existir por el procesamiento influya o no sé. ¿El procesamiento influya? Sí. La verdad, no lo sé, pero siendo química seca, es raro que el procesamiento influya. No debería. Las técnicas de química Sí, pues. seca tienen un factor de error muy bajo comparado con química húmeda, pero bueno, pueden ser estados del paciente. O sea, esas cosas a veces influye el tema de la masa muscular y todo eso que hay que considerarlo en el momento de hacer. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Una de las cosas que influye en el SDMA es el estado de hidratación. Vos no podés medir SDMA en animales deshidratados. Te va a dar cualquier cosa. Entonces, ese puede ser un factor. Hay que ver en el momento en que se mide si el paciente estaba normhidratado, sobrehidratado, o estaba deshidratado, porque esas cosas pueden influir. Pero después, más puntualmente respecto a esto que me preguntás, no lo sé y habría que haber visto el caso en particular o cada uno de esos casos, a ver si había algún estado de estos. O sea, así como decía que para evaluar proteinuria tenés que ver que el sedimento no esté activo, en el SDMA tenés que ver que el paciente no esté deshidratado, nada más. O sea, si el paciente está deshidratado, te va a alterar el valor del SDMA. Sí, gracias, doctor. No, por favor. Bueno, yo quiero hacer una pregunta, mismo que Vale había hablado de ese tema y me pareció muy importante, era que lo tenemos al especialista, que siempre estamos en la clínica y queremos tener la opinión de ustedes, es cada cuánto hay que hacer los controles de sangre y de orina en los pacientes cardiópatas, en los distintos estadios de la falla renal. Por ejemplo, cuando nos viene el típico paciente de 15 años con una creatinina de 1,9 y una urea de 100, que es muy habitual en el día a día nuestro, ¿cada cuánto ese paciente tendría que hacer los controles de sangre y de orina? Porque es un problema, vos le decís a la gente, repetirlo en un mes, otra vez, es Mirá, un tema. depende por eso, depende mucho del cuadro clínico del paciente. Yo normalmente tomaba en los pacientes renales, sin pensar en otras patologías asociadas. En los pacientes renales les hacía hacer todos los meses un perfil. Con el correr del tiempo te vas dando cuenta que hay muchos pacientes que no tienen mucho sentido hacerle todos los meses. Entonces, dependiendo del paciente, dependiendo del propietario, dependiendo de la docilidad del paciente, dependiendo de muchos factores, lo voy espaciando más o menos. Por ejemplo, en los gatos hoy trato de hacerlo tal vez cada 2 meses, 2 meses y medio. Por supuesto que en la medida que la enfermedad renal está en estadios más avanzados, tal vez lo pido más seguido. Y si hay enfermedades concurrentes que me pueden generar o precipitar el daño renal, también lo tendría que pedir más seguido. Ahora, un paciente con 1,9 de creatinina, para mí es un paciente que no me representa un problema, ¿no? Porque es una enfermedad renal en un estadio 2, está empezando el problema. Pero bueno, como todo paciente, siempre eso tenés que ir viendo cómo va evolucionando y tenés que ver la serie en el tiempo, digamos, o sea, tenés que ver la serie de creatininas, no un dato. Como yo siempre digo a la gente, a mí 1,9 de creatinina hoy me está mostrando la foto de hoy, pero yo no sé cómo va a ser la pendiente de esto. Y por supuesto que si es muy empinada la pendiente, en 2 meses tal vez lo tengo muerto al paciente. Como una forma de decir, digamos.
es muy importante saber qué comportamiento tiene en el tiempo la creatinina. Entonces, yo normalmente lo que yo hago a los pacientes cuando los veo por primera vez, sea cual sea el valor, al mes seguro que los vuelvo a controlar. Así sea un paciente compensado y con un nivel bajo, un estadio bajo, yo al mes lo vuelvo a controlar. Y tal vez el paciente con lo único que se fue es con la indicación de una dieta. En algún caso con alguna indicación de un IECA. Pero no... a esos pacientes los veo, aunque estén compensados, estén estables, al mes los vuelvo a ver. En pacientes que son más graves, tal vez los veo antes, pero tampoco tiene mucho sentido hacer seguimientos mucho más seguidos, salvo que el paciente esté internado. Pero a veces esas cosas que no, lo citamos todas las semanas para hacerle una... No le hagas nada, déjalo tranquilo, las cosas no van a cambiar en una semana. ¿Tá? En el paciente descompensado, sí. Pero en el paciente que puede tener 500 de urea y 10 de creatinina, y el paciente vino caminando y está comiendo y está tomando agua, no le saquen más sangre, déjalo tranquilo y al mes, mes y medio, hacer un perfil completo. Trato de molestarlo menos, digamos. ¿Ah? Depende mucho de la clínica, no tanto digamos, del cuadro clínico, no tanto de los valores. A mí los valores no me están diciendo ni cómo tengo que tratar al paciente. En nefrología se trata mucho por síntoma, el cuadro clínico que presenta el paciente. Por eso hoy, por ejemplo, los que hacemos nefrología estamos en contra de la fluidoterapia, no porque no sea necesario, pero bajar valores por bajar valores no tiene ningún sentido. Nosotros tenemos que trabajar para que el riñón trabaje más eficientemente, no diluir al paciente. Yo le pongo suero y le genero un problema hidroelectrolítico terrible. Le estoy metiendo fisiológica y el potasio me baja, el magnesio me baja, el calcio me bajan un montón de cosas. En realidad es más el daño que yo le estoy haciendo que el beneficio. Entonces, por eso digo que en realidad depende mucho del cuadro clínico, no tanto del estadio. Sí sabes que, por ejemplo, como dije antes, un estadio avanzado de enfermedad renal no lo vas a tratar con un antihipertensivo, ¿tá? Pero vas a ver qué tipo de antihipertensivo puedes llegar a manejar, o bueno, lo vas a manejar con más precaución. Pero eso el estadio no te va a decir ni cada cuánto lo tenés que controlar, ni qué tratamiento exactamente tenés que hacer. Se trata, tiene anemia, se trata la anemia. Tiene hiperfosfatemia, se trata de hiperfosfatemia. Tiene hipocalemia, se trata de hipocalemia. O sea, nada, dependiendo qué es lo que vos ves en el paciente, es lo que vas tratando. Y dependiendo qué cuadro clínico manifiesta, es lo que vas tratando. Y los controles, depende de la edad del paciente, depende del estado que esté en el paciente, si está comiendo, si no está comiendo, o sea, depende de la gravedad que vos le veas al paciente. El estadio influye si hay algo concomitante con la clínica que presenta el paciente. ¿Tá? Básicamente el estadio lo que te da es el pronóstico. Vos sabés que un paciente en estadio 2, el paciente de estadio 1 del iris no se sabe cuánto va a vivir, puede hacer una vida totalmente normal. El estadio 2 puede vivir hasta 8 años. El estadio 3, 4 años, con suerte, y un estadio 2, y un estadio 4 puede vivir 6 meses, 1 año. Entonces, eso es principalmente lo que te está diciendo el estadio. Pero no necesariamente cada cuánto lo tenés que controlar, ni cada cuánto, ni qué tratamiento especialmente tenés que hacer. Perfecto, gracias. Acá tenemos otra pregunta de José Martín. Si usted recomienda el uso de eritropoyetina en la enfermedad renal crónica. Sí, para mí la eritropoyetina, con esto hay mucha diferencia. No es que hay mucha diferencia. Yo la eritropoyetina le indico siempre. Le indico siempre en pacientes que tienen menos de 25 hematocritos. No le indico en pacientes que tienen más. O sea, un paciente que tiene 30 hematocritos, no, le doy todo el suplemento de vitamina B, hierro, o sea, fólico, no le doy eritropoyetina, estaría contraindicado porque es más factible generar una policistemia en este paciente.
Y la policitemia es mucho más grave que la anemia a veces. Entonces, no está indicado usar eritropoyetina en esos pacientes, pero por debajo de 25 sí. Y lo otro que yo hago es que todo el mundo le tiene pánico al no, porque hacen reacción inmunológica, y en realidad sí, es verdad que hacen reacción inmunológica, pero no son tantos los casos que hacen reacción inmunológica. Y usarlo a veces en forma intermitente no te saca esa posibilidad de respuesta inmunológica. Es muy común que se haga un tratamiento, no, yo le hago un mes de tratamiento y un mes no le hago, un mes le hago y un mes no le hago. No, dale en forma constante. Modificar la dosis. Lo que yo hago normalmente es, cuando el paciente está anémico, empiezo dándole 3 veces por semana, y después, si por ejemplo, en un mes de tratamiento el paciente pasó de 20 hematocrito a 30, se lo bajo a 1 vez por semana, y vuelvo a controlar al mes, y bueno, depende cómo se va manejando, se va subiendo y se va bajando la dosis. Hay pacientes a veces que vos llegás a una determinada dosis y que decís, bueno, yo ya llegué a 40 hematocrito, ¿qué hago? Y le doy 1 vez cada 15 días. Cuando le controlás al mes, haciéndole cada 15 días, se te fue a 30. Bueno, volvés a 1 vez por semana, o sea, tenés que ir jugando con la dosis. Bueno, gracias. Le damos la palabra a Sandra Matoni, que quería hacer un comentario. Era referido a la pregunta, buenas noches a todos, referido a la pregunta que hizo Mari recién con respecto a un paciente con 1,9 de creatinina, sí, que cada cuánto lo controlaba, que yo creo que también depende de con qué medicación cardiológica sale ese paciente, la frecuencia con la cual la vas a controlar, porque si es un paciente que lo tenés con un edema de pulmón y lo largás con 1,9 de creatinina, y con furosemida cada 8 horas por 1 semana y demás, y bueno, probablemente en ese paciente se tenga que controlar los valores renales antes que un mes o una cosa así. O sea que creo que también depende un poco de la situación cardiológica y la medicación con la cual se está medicando, ¿no? Sí, coincido totalmente con eso. O sea, es un paciente que tal vez está descompensado, y hasta el momento en que se compense, no, tal vez tenés que hacerle seguimiento más seguido, o sea, eso sin lugar a dudas. Por supuesto depende, como decía, depende del cuadro clínico que presente el paciente. Un paciente con un edema de pulmón, o que está saliendo un edema de pulmón, no está compensado todavía, y no sé cómo se va a comportar. Entonces, sí, por supuesto que tal vez hay que hacerle seguimiento tal vez cada 48 horas o cada 72 horas, pero por eso decía, depende mucho de la clínica que presente el paciente. No depende de 1,9 de creatinina o 8 de creatinina, depende del cuadro clínico que presente el paciente, lo que va a motivar cada cuánto lo controlamos. Y ya que estás, te aprovecho a preguntarte si has tenido casos de hipertensión generados por la eritropoyetina. Mira, están descritos. La verdad que no tengo en mente cuadros de hipertensión, pero sí sabemos que la eritropoyetina genera hipertensión. Se sabe que es así. No tengo en mente hoy cuadros de este tipo o una relación directa. Ya te digo, yo la eritropoyetina la uso en forma casi temprana. Yo creo que es más dañino para el paciente el cuadro de anemia crónica que usar la eritropoyetina, y como simultáneamente en los controles siempre voy controlando presión, o intento, no siempre se puede hacer, pero en mi consultorio los mido siempre, en el paciente que me permite, y entonces voy siguiendo eso, y en caso de que sea necesario, empiezo a utilizar antihipertensivos y demás, pero no tengo yo registrado, no lo tengo registrado porque no lo hice, no lo sé.
en cuántos pacientes hay cuadro de hipertensión debido al uso de eritropoyetina. No lo tengo asociado. Bueno, gracias, Martín. Es así, en todos lados figura eso, pero yo no lo asocié nunca. Bueno, gracias. No, por favor. ¿Alguno más? No sé, Mari, había quedado una pregunta, me parece que alguien había hecho respecto de nutrición más arriba. Sí, de acá la cucaracha me está diciendo, de Martín. Martín, ¿estás en línea? ¿Querés hacer la voz? Martín, Yo no la pude ver esa pregunta. Se fue a comer, nos dejó con la pregunta de nutrición. No, estoy acá. Dale. Hola, buenas noches a todos. Gran ponencia, muy, muy entretenido todo. La pregunta más que nada apuntaba al manejo nutricional, ya que no contamos con diálisis, no contamos con trasplante, pero muchas veces tenemos dietas prescriptas de marcas comerciales que no vamos a nombrar, y se nos complica a la hora de recomendar una buena dieta a nefrópatas / cardiópatas. Quería ver si tienen algunos consejos. Yo te voy a decir lo que yo uso. En principio, te aclaro una cosa. Trasplante no hay en ningún lugar del mundo. No está demostrado que tengan buena expectativa de vida y buena calidad de vida. Por eso no se están haciendo. Yo creo que ahí hay una gran falencia en el tema de detección de los antígenos mayores de histocompatibilidad, todavía no se conocen bien. Donde más tienen experiencia es en la Universidad de California, que es donde más trasplantes han hecho. Pero bueno, no es una técnica hoy aplicable a veterinarios. Y de los trasplantes vivían más los gatos que los perros. Los perros hacían rechazos de forma más temprana, bastante más temprana. Y con respecto a la diálisis, hay diálisis. Lo que pasa es que tiene una indicación la diálisis, y eso tiene que ver con el tema del acceso. En humanos, las diálisis crónicas se hacen con un acceso con un acceso vascular, que hacen una anastomosis arteriovenosa, porque el problema de la diálisis es que se requiere, para que la máquina funcione, digamos, o sea eficiente el mecanismo de la diálisis, necesitan alto flujo de sangre. Es tanto el flujo de sangre, en principio, en un humano, por ejemplo, es entre 500 y 600 mililitros por minuto de sangre que saca la máquina. Por supuesto, la saca y la vuelve a meter, pero es un movimiento muy importante de sangre. Entonces, necesitas un acceso vascular en donde tengas una vena de un calibre importante para poder hacerlo. Y eso lo logran haciendo una anastomosis entre la arteria mediana y la vena mediana. Entonces generan que la vena mediana sea un chorizo. Entonces esos pinchan con una aguja tipo butterfly, pero son más gruesas, son butterfly número 13, no me acuerdo, o 15, son un caño terrible. Ellos pinchan al paciente que se hace diálisis. De esa forma tienen el flujo. En veterinaria no se ha desarrollado la anastomosis la fístula. Entonces, la única forma de acceder es mediante los catéteres centrales. El catéter central es imposible de mantener en forma crónica. Entonces, lo mismo pasa en la diálisis peritoneal, o sea, no son métodos en donde se pueden utilizar en pacientes crónicos. Sí están indicados en pacientes agudos. Y en todas las escuelas de nefrología del primer mundo indican las diálisis en cuadros agudos. En California está el doctor Kowski, que es el que más experiencia tiene, y hay una escuela de diálisis ahí. Todos los años hacen un curso de diálisis y demás, que dura como 3 meses. Bueno, nada, pero recomiendan siempre en diálisis aguda. Y me decías del tema de la nutrición. En realidad la nutrición del paciente renal es fundamental, y es algo que generalmente no tenemos en cuenta.
es muy común, sobre todo en los pacientes que están descompensados, y están en internación, que estén días sin comer. Y hay que pensar que ningún individuo puede sobrevivir si no come. Y menos un paciente que está descompensado, porque el paciente que está descompensado necesita un montón de energía y de proteínas y demás para poder o reparar tejido dañado o cumplir con los requerimientos metabólicos. Los requerimientos metabólicos basales de un insuficiente renal son mucho más altos que los de un individuo normal. Entonces, normalmente eso es lo que tienen los alimentos renales. Si ustedes se fijan, los alimentos renales tienen una altísima cantidad de grasa, porque no hay forma de llegar a los requerimientos calóricos que tiene un insuficiente renal. Por otro lado, son pacientes que comen poco, entonces en poco volumen hay que darle todo lo que necesita. Bueno, eso se logra a través de las grasas, básicamente. Pero, ¿qué es lo que yo hago? Yo tengo un caballito de batalla, que es un alimento que es de humanos, que lo vamos a decir, pero es el ensure. El ensure es un alimento que, si bien no es el alimento ideal para un nefrópata, un poco por el nivel de sodio que tiene, por el resto de las cosas se adapta perfectamente a un insuficiente renal en veterinaria. Los requerimientos proteicos de un insuficiente renal en veterinaria son mucho más altos que los de humanos. Entonces, una dieta normal para el humano es una dieta para un insuficiente renal de un perro o un gato, para que ustedes tengan una idea. Un humano con una insuficiencia renal requiere entre 0,7 y 1 gramo kilo día de proteína. Un perro necesita 3 gramos kilo día de proteína y un gato necesita 3 gramos y medio kilo día de proteína. O sea que es el triple de los requerimientos de un ser humano. El ensure cumple con los dos requisitos, una alta carga energética y una restricción de proteínas para lo que es la dieta de un insuficiente renal. ¿Cuánto se da? Una ventaja que tiene este tipo de alimentos, lo que uso yo, es el que viene en polvo, no el que viene preparado. Si usamos el que viene preparado, es una botellita más o menos cada 5 o 6 kilos. En cambio, el polvo es una medida de polvo por kilo de peso, por día. El tema es que el polvo yo lo diluyo en la cantidad de líquido que quiero. Y si lo tengo que dar en forma forzada, lo diluyo con muy poco líquido y con pocas jeringas, o con menos jeringas, no con pocas, le termino dando de comer todo lo que necesita el paciente. Y normalmente un alimento líquido es mejor tolerado. Entonces es raro que vomiten el líquido. Y eso es un principio fundamental. Yo muchas veces en aquellos pacientes que son anorécticos, un paciente compensado pero que es anoréctico, le indico el ensure como un suplemento. Lo que no comió del alimento renal, se lo suplementan con un porcentaje del ensure. O sea, si comió la mitad de renal, le dan la otra mitad, se la dan del ensure. No sé si te contesté. Sí, genial, 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 gracias. Lo otro, en pacientes internados, se puede llegar a utilizar la alimentación parenteral. La alimentación parenteral no es barata, es cara, se tiene que hacer con bomba. Pero bueno, pero es algo que se puede hacer. Acá en la Argentina la hace Fresenius Kabi. Hay que mandar la fórmula de lo que uno, o sea, los requerimientos que uno quiere, y le preparan bolsas de 2 litros. Supuestamente esas bolsas de 2 litros duran un día. Son cosas que son muy caras, y entonces las veces que lo he usado, lo usaba para 3 o 4 días. Mandaba la fórmula como para que me sirviera para 3 o 4 días. Por otro lado, 2 litros de líquido, si yo se lo tengo que pasar por vía endovenosa, es un volumen de una sobrecarga terrible. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero se puede hacer perfectamente. Muchas gracias, doctor. No, de nada. Martín, Creo que... ahí asociando la pregunta que te hizo Martín también. Sí. ¿Y si está comiendo dieta casera?
Si está comiendo dieta casera, ¿qué? Claro, ¿qué adaptación harías? ¿Lo llevas al balanceado? No, si está comiendo dieta casera, le hago preparar una dieta casera, o le doy un Porque indicio creo que la pregunta de Martín también venía iba por ese dirigido lado. a eso. Claro, Bueno. como él dijo, puntualmente la pregunta que hizo comentaba con personas que no tengan recursos económicos, en los cuales por ahí comprar un balanceado. No lo entendí por ese lado, está bien. No, porque no la leíste vos, pero leyéndola, bueno. lo que le escribió me parece que también era eso lo que orientaba. Bueno, el tema, si es gente que no tiene recursos, a ver, en principio le puedo formular una dieta yo. Yo sé más o menos, yo utilizo dos cosas, dos grandes principios para balancear. Uno es la cantidad de calorías y otro es la cantidad de proteínas. Cuando trabajaba en lo de Daniel, me acuerdo había hecho una fórmula para balancear con 4 ingredientes. Y despejar el cuarto ingrediente, la fórmula matemática, eran 19 hojas oficio. Esa fórmula la puse en una planilla Excel y andaba espectacular. Y yo lo que hacía era agarrar 4 alimentos, 4 ingredientes, y balanceaba la dieta con estos 4 nutrientes. Era proteínas, era energía, era fósforo y era sodio. Entonces nada, yo tenía todo balanceado perfectamente. Lo que pasa es que era impracticable llevar a cabo porque eso matemáticamente funcionaba bárbaro. Pero cuando yo le cargaba los alimentos ponía, por ejemplo, un alimento proteico, un hidrato, una grasa, y bueno, después ya que me sacara el cálculo el sistema. Y me sacaba el cálculo, porque me decía, tenés que ponerle 200 gramos de pollo, 100 gramos de tal cosa, menos 50 gramos de manzana. Claro, era matemática, no era en la práctica. Pero, digamos, no es fácil de balancear una dieta para un renal, y hoy en día disponemos de nutricionistas, entonces en aquel que puede pagarlo, lo vería un nutricionista y que le haga una receta nutricionista. Pero si no, bueno, le doy un indicio según los requerimientos que yo sí sé, y bueno, agarro una tabla de alimentos y me pongo a más o menos balancear. Pero hay que manejarse con tablas, y la gente tiene que pesar los ingredientes, no se puede hacer así al tuntún porque sale cualquier cosa. Gracias, Martín. No, por favor. Bueno, Joana Fernández Alonso quería hacer una pregunta. ¿Está por ahí, Joy? Sí, Mari, acá estoy. Buenas noches. Le quería preguntar a Vale. ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Sí. Sí. Que a partir de lo que viene estudiando, que Vale, que te venís preparando con respecto al tema, ¿qué incorporaste con respecto a la práctica cardiológica diaria? Hablaste de sumar el análisis de orina, al chequeo de sangre, pero ¿hay algo más que hayas así como adquirido habitualmente? Volví. Lo que más a mí me llamó la atención fue esto de la orina, o sea, como de la orina y de poder controlar. Creo que Martín lo dijo en principio, la limitante esta es que muchas veces uno ve a un paciente, que justo Alejandro iba a preguntar al principio, que lo necesita. Primero son todos distintos en cuanto al estadio. Supongamos un paciente que uno tiene que medicar. Lo ideal sería medicarlo, y no sé, yo un poco por lo leído estaría bueno volver a repetir un laboratorio a la semana y ver si esa creatinina se modificó o no, aún estando dentro de rango. O sea, si yo tengo un paciente que tenía 0,5 de creatinina, le agrego, no sé, un PRIL, y de repente se me va a 1,4, está bien, va a estar dentro del rango normal, pero de 0,5 a 1,4 es como que se disparó bastante. Entonces, ahí me parece como un punto para empezar a prestar atención. Perdón, ¿te puedo decir un comentario? Sí. Porque esto también en el IRIS está. Sí. En realidad, que en una semana te suba de 0,5 a 1,4 es una insuficiencia renal aguda. Sí. La insuficiencia renal aguda se caracteriza por la elevación de 0,3 miligramos por decilitro de creatinina en 48 horas. O sea que si vos venís haciendo un seguimiento,
nada, si en una semana te sube de 0,5 a 1,4, indudablemente que está haciendo una insuficiencia renal aguda. Ok, Esto por, un poco por... Sí. La idea es, como siempre la limitante es económica, y vuelvo a lo mismo, creo que a veces estamos en esa situación de que uno ve a un paciente, le hace un laboratorio y como que le decís, pero la semana de medicado, o sea, no sé, yo por lo general uso ese parámetro como para tener un punto. Y ahí el problema que yo a veces me encuentro es, bueno, uno encuentra ese problema y creo que el clínico por ahí no lo puede manejar. Entonces la derivación va de lleno al nefrólogo, y ahí cuesta. Esa es la realidad, eso es lo que veo yo. Es como que, bueno, o sea, como que, yo en lo diario de eso, es como que, bueno, le cambiamos la comida. Yo desde mi lugar lo que empiezo a hacer es ver si lo mediqué, qué medicación utilicé, y ver si puedo empezar como a bajar dosis de la medicación que utilicé para que eso disminuya el impacto. Pero me parece, o sea, como que lo más importante es eso, empezar como a interrelacionar. Yo coincido en lo mismo, que es difícil derivar al nefrólogo. Me parece que, nada, cuando se deriva al nefrólogo ya es en un estadio que por ahí el animal no come, que tiene 8 de creatinina. Es como que, no sé, para mí me parece que es algo que no se ve. Sería como medio como, no sé, la dermatología. Me parece que la dermatología todo el mundo se anima a probar distintos shampoos, distintos tratamientos, no sé qué, y después de un año que se hincharon los quinotos porque el perro se sigue rascando, bueno, recién ahí va el dermatólogo. Y lo digo con conocimiento, un poco de conocimiento de causa, pero me parece que en nefro pasa lo mismo. Entonces ahí como que me encuentro un poco limitada, porque yo la verdad que la parte renal no es que la manejo. O sea, me interesa la interrelación que hay y empecé a ahondar, pero excede, porque uno no conoce de patologías renales, o sea, entonces ahí es como que, es como decía al principio, cuando uno tiene un paciente que encuentra, no sé, determinado cuadro y ese paciente va a ir a cirugía. Nosotros hablamos con el anestesista, no es que le decimos al anestesista, mirá, si por ahí en este momento podrías indicarle tal o cual medicación, o sea, nosotros planteamos lo que estamos viendo y en conjunto por ahí se define. Bueno, nada, me parece que lo que es orina de rutina no se pide, creo que es lo que más incorporé así a la práctica diaria. Después, leyendo, sí, por ahí por estadificar estaría bueno hacer una eco de abdomen, ver cómo está el riñón. Claramente, si yo tengo un paciente, porque encima nosotros manejamos muchos pacientes añosos, por ahí, nada, sería como para tener un panorama más, decir, mira, yo vi un mitral hoy, le pedí a sangre, orina, me dio perfecto, pero le hice una ecografía y tienen los riñones que ecográficamente la imagen es horrible. Entonces el paciente también, estaría bueno como, no sé, hacer una interconsulta y decir, mira, este es un paciente cardíaco y que además tiene unas imágenes ecográficas de riñones bastante deterioradas. Bueno, me parece que ahí es el punto que nos está faltando en lo cardio. Esos son los estadios 1 de la enfermedad renal. No sé si sirvió la pregunta. ¿Cómo? Sí, Val, sí, gracias. Gracias a los dos. No, de nada. Perdón, Martín, te interrumpí, estabas hablando. No, decía que en realidad eso que comentaba Valeria son los estadios 1, que son los más difíciles de diagnosticar. Hoy se consideran enfermos, o sea, pongo un ejemplo. Aquel paciente que se le sacó un riñón por bioptostima se considera enfermo renal, o sea, tiene un solo riñón, ya es enfermo renal. Es enfermo renal que no sabemos para dónde va a estar. No quiere decir que es insuficiente renal. Esta es un poco la diferencia de la clasificación. Hoy se habla de enfermos renales. Esto es un tema, esto es algo mío. Para mí es una estupidez esta nueva clasificación, y hay quienes dicen, no, por suerte ahora estamos hablando de enfermedad renal. En realidad la enfermedad renal siempre existió, y la insuficiencia renal también siempre existió. Pero digamos, en esta clasificación de IRIS hay 4 estadios de enfermedad renal. El primer estadio no es insuficiente, es con valores normales, es urea y creatinina normal, pero que tiene algún indicio de algo. Por ejemplo, se le sacó un riñón por bioptostima. Por ejemplo, es cardiópata, tiene una imagen ecográfica de un riñón con pérdida, con alteración de la estructura. Bueno, eso se considera enfermo en estadio 1.
lo que antiguamente se llamaba insuficiencia renal empieza a partir del estadio 2. El estadio 1 es el más difícil de diagnosticar. O el que pasa. O sea, diagnosticar la insuficiencia renal cuando tiene 3 de creatinina es fácil, o es más fácil. A mí lo que me pasa es que los clínicos también, por ahorrar una consulta, quieren que el cardiólogo sea nefrólogo y te dicen, este paciente tiene 2 de creatinina, ¿le puedo dar un IECA? Digo, mira, a nivel cardiológico no lo necesita. Y ni siquiera le hicieron una orina. Digo, por lo menos hacerle una orina y ves, pero a nivel cardiológico eso nos pasa, que cuesta mucho que cada paciente vaya al cardiólogo, vaya al nefrólogo, y a veces los cardiólogos tenemos que resolver un montón de situaciones que no tendríamos que resolver. Es lo que nos pasa el día a día, lamentablemente. Bueno, hay varias personas que levantaron la mano. Mariano Rosano, ¿querés hacer una pregunta? Sí, hay un tema que me... ¿se escucha? Sí. Hay un tema que me preocupa a mí respecto de esas mediciones de subidas de creatinina dentro del rango normal, y porque a veces no sé, me da la impresión de que cuando los sueros se envían en veces diferentes, hay probabilidades de que por cosas técnicas haya modificaciones y pueda malinterpretarse. ¿Qué opinión tienen del envío de muestras pareadas? O sea, guardar suero del primer día y enviarlo con suero del 7º día o de cuando yo decido volver a chequear, pero los dos en el mismo momento. Mariano, ¿me preguntás a mí? Sí. Mira, nunca lo hice eso. Que hay mucha variación en los laboratorios, sí, y que hay muchos factores que influyen en el laboratorio también. Dentro de esto, mencionando esto que estábamos hablando, la orina es el primer lugar donde vamos a encontrar un problema renal. Es el primer lugar. Y no es la isostenuria. O no es la isostenuria necesariamente. Es el sedimento, es la proteinuria, o sea, podemos encontrar cosas en la orina. Pero la orina tiene una característica, que es, se tiene que analizar rápido. No va a eso de que junta la orina hoy y mañana va al laboratorio. Esa orina ya no sirve. La orina tiene que procesarse dentro de las 6 horas de obtenida. Y mientras tanto tiene que estar en la heladera. Entonces, le pongo un ejemplo, sencillo, tonto, pero sencillo. Un paciente que viene con una orina con hematuria. Y, claro, yo la guardo la muestra que juntaron, pero no pasó el laboratorio, la mando al otro día, pasaron 24 horas. Cuando viene el análisis, me figura hemoglobina y el sedimento no tiene glóbulos rojos. Entonces, considero que hay alguna, no sé, alguna hemólisis intravascular o algún proceso de ese tipo que me está generando hemoglobinuria. Y en realidad puede ser lisado de glóbulos rojos de un proceso de hematuria, digamos, que no sea hemoglobinuria. Y esto es por paso del tiempo y por envejecimiento de esa orina. Lo mismo pasa con los pHs y demás, y con los cristales. Entonces, la orina se tiene que analizar rápido. De hecho, hay estructuras en la orina, por ejemplo, los cilindros hemáticos, que son patognomónicos de enfermedad glomerular, que ni siquiera, que se lisan a los 30 minutos. O sea que hay que hacerlo casi en el consultorio, en el mismo momento que se obtiene la muestra. No es sencillo y hay muchos factores de error de este tipo. Nada, es como cuando hoy en día a mí me está pasando seguido que mando a hacer un prequirúrgico para un paciente y los coagulogramas me dan un desastre. Y nada, le repito el coagulograma a las 24 horas y me da normal. O sea, hay muchas cosas de ese tipo que hay que tenerlas en cuenta y son importantes a la hora de interpretar los estudios. Yo siempre me manejo con los estudios que mandan los colegas, pero a veces
lamentablemente tengo que hacer yo el estudio, porque realmente no tengo seguridad de cómo se están haciendo las cosas. Me pasa en otras cosas, por ejemplo, en las infecciones urinarias. Las infecciones urinarias es un desastre cómo se toman las muestras. Entonces, la verdad que es muy difícil interpretar y poder realmente descartar que el paciente tenga una infección urinaria o no. Entonces, nada, muchas veces tomo la muestra yo, como yo quiero. En los gatos, por ejemplo, no hay otra forma de tomar una muestra de orina que no sea por función, para un cultivo, digamos. Y no se hace. Entonces, yo lo hago en mi consultorio. Viene el paciente, no trae muestra de orina, listo, lo pincho y le hago todo lo que necesito, incluido el cultivo. Nada, pero son formas, yo ya me acostumbré a hacerlo así. Perdóname. Sí, es verdad. Acá me avisa el doctor Mariano, que es quien hizo la pregunta, que se desconectó sin querer. No, pues si quedó sin internet, que te está escuchando, pero que no te va a poder agradecer ni contestar. Te está escuchando, pero se nos fue el Zoom. Pero no puede. Bueno, pero el tema es ese, sí, hay muchas variaciones en el laboratorio. Yo nunca mandé de a pares, nunca lo pensé, pero sí a veces pasa en las internaciones que tenés un paciente que le haces un análisis, te da una cosa, al otro día te mejoró sustancialmente y al otro día empeoró sustancialmente otra vez. ¿Y qué pasó en el medio? Y pueden pasar este tipo de cosas. También puede pasar que le hayan abierto el chorro de fluido y, o sea, esas cosas pasan constantemente. Entonces, también la interpretación está en el criterio de cada uno, en el sentido de yo no evalúo. A mí evaluar un paciente nefrópata con urea y creatinina no sirve, no tengo ningún dato del paciente. Urea y creatinina es una parte. Yo necesito tener hematocrito, necesito tener proteína, necesito tener calcio, necesito tener fósforo, necesito tener ionograma, necesito otros datos para poder realmente hacer una interpretación de qué es lo que le está pasando al paciente. Incluido a veces un paciente que está internado, que está descompensado, porque precisamente en estos pacientes que están descompensados, no, la urea le subió o le bajó de 300, le bajó a 100, y al otro día le sube a 600. Algo pasó ahí, no puede ser que tenga ese comportamiento, no tiene ese comportamiento normalmente, o van bajando, o puede tener alguna pequeña subida y bajada, pero no picos tan grandes. Y a veces eso lo descartás viendo, no, mirá el hematocrito de este día, estaba en tanto, y al otro día, mirá cómo bajó el hematocrito, y también bajaron los valores, pero al otro día volvieron a subir. Entonces, indudablemente ahí hubo un problema en la fluido, no en la evolución puntualmente del paciente. Pero bueno, son todas las cosas que son herramientas, digamos, que uno a veces tiene que manejarse con otras cosas. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, no sé si quedó alguien nos quedó alguna pregunta pendiente, porque van a ser las 11 de la noche, nos van a empiezan las demandas de divorcio hasta ahora. Acá perdón, acá hay una pregunta que veo, por pautas de la fluidoterapia. Bueno, acá me ponen pauta de fluidoterapia por el uso de sondas nasogástricas para la dilatación forzada en el nefrópata agudo. Como dije antes, el nefrópata agudo tiene que comer también. Y eso que tenga vómitos a mí no me interesa. Le tengo que dar de comer igual. El uso de sondas nasogástricas es una forma de suministrar comida. En realidad no utilizo sondas nasogástricas, lo que hago son sondas nasoesofágicas, porque la sonda de plástico metida dentro del estómago a veces induce vómito en estos pacientes que tienen gastritis, entonces hago normalmente sondas nasoesofágicas. La otra también son las sondas de esofagostomía en los gatos, que la verdad que andan muy bien, no son difíciles de hacer y nos aseguran una alimentación. Es fundamental alimentarlos. Y con respecto a la fluidoterapia, un poco como decía, el paciente nefrópata tiene que hacerse fluidoterapia cuando está deshidratado o cuando tiene sintomatología que lo lleva a la deshidratación. Si no, no tiene que hacerse. O sea, el paciente que, no, ¿y por qué le pasa suero? Porque tiene 500 urea. Y yo he tenido pacientes con 500 urea que han parido. Y nada, o sea, venían saltando a la veterinaria. O sea, no tiene que ver con eso, tiene que ver con el cuadro clínico más que nada. Pero no sirve sobrediluir al paciente o
sobrehidratar al paciente, porque así como estamos diluyendo urea, creatinina, que es lo que es veneno para el organismo, también estamos diluyendo el calcio, estamos diluyendo el magnesio, estamos diluyendo el potasio, estamos diluyendo, en definitiva, le estamos generando un trastorno al medio interno bastante importante. Yo creo que hay que trabajar lo que se llama, en humanos le llaman peso seco. El peso seco es el paciente que no está ni sobrehidratado ni deshidratado. Es el peso seco, es el peso del paciente normal, digamos. A eso es a lo que tenemos que apuntar. Ni la sobrehidratación es buena, saquemos el tema del paciente cardiópata, o sea, olvídense, ustedes lo saben más que yo sobrehidrato a un renal que es cardiópata y lo descompenso del corazón, o sea, no tengo ninguna duda, eso es una regla de simple. Entonces, la sobrehidratación no es buena. Antiguamente se pensaba que sí, que era la forma de tratar a los renales. Entonces vos hoy ves pacientes que vienen con unas hipocalemias terribles porque le están dando suero a los fagotes y no le están dando de comer, no le están... Bueno, nada, eso también trae sus cosas. Eso es una. La otra pregunta es el tema del uso del Doppler de arteria renal. En realidad, el Doppler cada vez se usa más en nefrología y los índices de resistencia son datos que van muy relacionados al grado de función o de disfunción del riñón. No se toman más en la arteria renal, se toman en las arterias arcuatas o en las interlobares, depende de la facilidad que haya en el momento de hacer la ecografía o el Doppler, pero sí es un muy buen dato semiológico, es un muy buen dato el valor del índice de resistencia. Vale, muchísimas gracias. No, por favor. Y no sé, Mari, si quedó algo pendiente. No, creo que no. Buenísimo. Bueno, Valeria y Martín, especialmente agradecimiento a ustedes y como siempre a todos por habernos acompañado esta noche. Ale, no sé, también nos quedó algo pendiente. Pero bueno, como siempre agradecerles, invitarlos a seguir participando, recordarles que todos los meses nos juntamos a esta hora y por este mismo canal. Y bueno, agradecerles y esperarlos como siempre. Y creo que en el mes que viene descansamos, seguimos en agosto, ¿no es así, Comi? Sí, con Rafael. Ay, es verdad. Próximo evento en agosto. Exacto. Bueno, los saludo. Gracias por participar a todos. Gracias. Buenas noches, muchas gracias y nos estamos viendo la próxima. Muchas gracias por la invitación y haber aguantado. Quédate, Martín, un segundo, vale, quédense un minuto.